Listo. Buenas tardes. En este ejercicio vamos a realizar un análisis de retrospectiva del ejercicio desarrollado hasta el momento, de la gestión del riesgo y de la identificación de los riesgos que realizamos al proyecto trabajado durante la unidad de estudio en aras de poder identificar elementos y aspectos que funcionaron bien durante todo el ejercicio, así como desafíos y cómo este tipo de ejercicios se pueden replicar y aplicar en la vida personal y laboral de cada uno de los integrantes del equipo. Entonces, para iniciar este análisis de retrospectiva, em, de la mano de estas preguntas orientadoras, me gustaría preguntarle a los integrantes del equipo, em, durante este trabajo que realizamos en este módulo, ¿qué aspectos o qué elementos consideran que funcionaron bien de nuestro trabajo como equipo? Entonces, María Alexandra, podemos iniciar contigo. Gracias, Catalina, y un saludo a todos. Para esta pregunta, pues realmente creo que trabajamos en un buen entendimiento del caso y creo que eso nos ayudó. En esa comprensión también contamos con la oportunidad dentro del equipo de tener un experto que nos permitió entender las situaciones posibles a las que nos íbamos a enfrentar y también nos explicaba desde la oportunidad cómo realmente funciona este tipo de negocios. Correcto, un tema fundamental en eso es poder tener un buen entendimiento del proyecto. De Em, acuerdo. Jorge, ¿tú qué ves que funcionó bien durante el ejercicio? Hola a todos, sí, gracias, Cata. A juicio propio, yo creo que hay dos elementos que se lograron identificar. El primero es que logramos un respeto mutuo por los aportes que cada integrante le daba a la dinámica del análisis del proyecto. Y el segundo es estar de acuerdo en un proyecto después de que cada integrante logró exponer un proyecto, pero a la final, con este experto técnico, logramos centralizar las ideas y logramos identificarlo como el proyecto base para trabajar. Entonces, ese es como los dos elementos que logramos coincidir. Perfecto, muy importante ese aspecto también de poder socializar y poder llegar como en conjunto eh, a las soluciones. Andrés, ¿tú cómo viste el ejercicio y qué consideras que funcionó bien? Buenas noches. Bueno, considero que hubo un buen trabajo en equipo, que hubo una sinergia en el trabajo del análisis de este ejercicio. Hubo, digamos, una buena repartición en cuanto a la carga de trabajo. También, obviamente, con la colaboración de Álvaro, que él es el experto del tema, nos pudimos orientar bien para desarrollar los diferentes objetivos planteados en esta materia y en estas actividades. Muy bien. Y Álvaro, tú para cerrar, ¿qué consideras que funcionó bien durante el ejercicio? Ok, buenas tardes a todos, Catalina, muchas gracias. Bueno, yo creo que lo primero que quiero resaltar es, pues yo aporté, digamos, el proyecto con el cual hicimos el análisis y llevo una trayectoria en la ejecución de proyectos de riego, pero yo creo que ver los riesgos desde varios puntos de vista, hacer el análisis conjunto entre todos, de pronto habían situaciones o cosas que yo, pues como no se presentaban, no las tenía en cuenta durante digamos, durante la evaluación de los riesgos. Digamos, yo creo que hacer esas sesiones de reunirnos media horita para hacer el análisis en conjunto fue muy enriquecedora para todos, y lo hicimos de una manera muy efectiva. Básicamente esas como las cosas que quiero resaltar. Perfecto, Álvaro. Entonces, de acuerdo a lo que ustedes mencionaron y de las notas que tomé de lo que se habló,
Creo y pues considero que funcionó muy bien el trabajo en equipo, viendo que pues hubo ese respeto por las ideas de los otros, pudimos integrar muy bien desde pues, el área de conocimiento de cada uno y pues con el acompañamiento de Álvaro, claro, como experto, esa identificación de riesgos y ese enfoque que se le dio, al igual que pues todo ese ejercicio de valoración de impactos y demás que se hizo durante el módulo, em, integrando y dando sinergia a esas ideas para llegar a un buen resultado de identificación y de gestión de los riesgos del proyecto propuesto con Álvaro y que pues además nos pudimos también como equipo empapar de cómo funcionan este tipo de proyectos que pues para el resto del equipo no están dentro de su área de expertise. Entonces, con esto en mente, avanzaría en este ejercicio de retrospectiva analizando desafíos encontramos durante este trabajo, durante este ejercicio que desarrollamos. Entonces, arrancaría igualmente esta ronda como de análisis y de preguntas por María Alexandra. ¿Qué desafíos crees que a los cuales nos enfrentamos durante este ejercicio? Pues a partir de la comprensión, Catalina, hicimos un balance de equipo también para tratar de retarnos a encontrar más esos riesgos. En la medida en que íbamos entendiendo el proyecto, pudimos ir dándonos la oportunidad de generar esos hallazgos, pero también de retarnos a encontrar riesgos de impacto que, como decía Álvaro, a lo mejor ni siquiera dentro de las experiencias que se puedan tener en los proyectos a veces se identifican, y creo que el nutrirlo entre todos nos permitió encontrar muchos más riesgos. Y el segundo desafío, pues creo que estuvo en la generación de la posibilidad de priorizarlos, de poder medirlos a través del impacto y poder llegar a efectuar esa priorización. Eh, y esto pues sin duda es parte esencial del ejercicio y la base de todo el ejercicio que realizamos y se une mucho también a ese primer punto de lo que funcionó bien, porque pudimos tomar esos desafíos y abordarlos de manera adecuada para llegar a un buen resultado. Jorge, ¿tú qué consideras qué desafíos encontramos durante este ejercicio? Gracias, Cata. Pensaría que el primer desafío es poder entender al proveedor de este tipo de proyectos, poderlo entender y que nosotros como equipo pudiéramos estar en esos zapatos para poder que, aunque no somos expertos, pudiéramos dimensionar esa generación de riesgos. Esa es como la primera, que sin saber pudimos ponernos en los zapatos y entender esa identificación. Y la segunda, que me pareció súper interesante, es ponernos de acuerdo para la generación de estrategias en mitigar estos riesgos. Entonces, el desafío fue lograr, de acuerdo al experto técnico, decir, vea, este es una estrategia, pero entonces cambiémosle este enfoque para que pudiera estar un poco más aterrizada y mucho más real. Eso es, Cata. Súper, perfecto. Em, y Andrés, ¿tú qué ves como desafíos en este ejercicio? Pues realmente no hay muchos desafíos como tal, pero yo considero que lo importante es saber cómo identificar los riesgos dependiendo, digamos, de la actividad que se vaya a ejercer. Por ejemplo, en este ejercicio sí pude notar que hubo muchos puntos de vista en cuanto a gestión de riesgos, en cuanto a las actividades que se deben, digamos, soportar para tener digamos, un buen desempeño en las tareas, o también, digamos, en varias actividades que influyan en el proceso de desarrollo, digamos, de ese proyecto. Sí. Los riesgos, digamos, un desafío fue, digamos, sí, realmente entender algunos conceptos en cuanto a gestión de riesgos, algo que realmente yo no he tenido experiencia como tal, pero es bueno aprenderlo, bueno saber algo de ese tema, posiblemente en algún momento, digamos, en la cuestión profesional se pueda aplicar.
y es bueno o sea, tener, digamos, esos conceptos básicos de cómo administrar, perdón, de cómo gestionar estos proyectos. Puede ser que en algún momento lo vayamos a ejercer o no, pero considero que, digamos, tuvo mucho, fue muy bien, mucho provecho realmente ese tema. Y Álvaro, ¿tú cómo ves este tema de los desafíos, siendo tú, digamos, el de mayor experiencia en este tipo de proyectos y de ejercicios? ¿Cómo viste tú el tema de esos desafíos? Bueno, realmente, digamos, por algo propuse este proyecto, digamos, todas las empresas que están dedicadas a la construcción de proyectos casi nunca se meten a la operación del sistema. Entonces, digamos, quería ver que varios ojos, desde varias perspectivas, aportaran y pudiéramos conocer los impactos que pueden tener el proyecto tanto en costo, tiempo, calidad o alcance, identificar cada riesgo y aprenderlo a priorizar. Y lo otro es coordinar los tiempos de trabajo para realizar un análisis integral del proyecto como tal. Yo creo que eso me queda de retrospectiva y ya. Perfecto. Entonces, de acuerdo a esto que hemos hablado, em, digamos que los desafíos se pudieron abordar de manera pues adecuada, con eso que nos funcionó bien y estos desafíos pues iniciaron o se dieron mejor eh, desde el momento en que pudimos como tener un mejor entendimiento del proyecto. Ya los desafíos se iban como superando para ya poder coordinar, que no siempre es fácil poder tener una coordinación de equipo y tener, digamos, como lo decía Álvaro, de sus varios ojos aportando en el ejercicio y poder de manera adecuada abordarlo y superarlo para tener un buen ejercicio y un buen resultado. Pues creo que fue algo que nos funcionó también muy bien como equipo, desde esa forma de poder abordar estos desafíos que identificamos. Y ahora, para cerrar este análisis de retrospectiva, ¿qué consideran que pueden aplicar de todo este ejercicio, tanto en su vida laboral o en la vida personal, después de realizar como todo este ejercicio de análisis de riesgos y de gestión del riesgo? ¿Qué consideran que podemos aplicar en nuestra vida personal y laboral? María Alexandra. Bien, Cata, yo creo que uno de los aspectos importantes es el método y el método nos habilita a nosotros primero a entender cómo hacerlo y eso nos permite también afianzar la oportunidad de medirlo en diferentes situaciones que podamos enfrentar. En mi caso específico, situaciones de decisión patrimonial, a veces decisiones que se tienen que tomar en relación con el trabajo. Creo que el aporte también metodológico aplicado al trabajo, yo por lo menos manejo 10 proyectos en este momento y vale la pena pues entender que hay que darle mucha importancia a la forma como estamos habilitando esa medición de los riesgos de los proyectos. Súper entendido ese punto, y el tema del método es un elemento bastante importante, que se puede aplicar no solo, digamos, de este tema como de gestión de riesgos, sino que en general este método permite hacer como análisis más profundos en las diferentes situaciones. De Jorge, acuerdo. ¿tú qué ves de este ejercicio para aplicar en tu vida personal o laboral? Claro que sí, Cata. Aquí me parece importante destacar el entorno VUCA, que es ante tanta incertidumbre, tanto cambio, todos los elementos del entorno y todos los cambios que se van generando. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esa metodología para poder resolver esos desafíos y esa información en nuestra vida personal laboral, que se vea a menudo incluso en estos días de ola invernal? El segundo aspecto que me parece importante es la interpretación de las variables, porque a veces uno
erróneamente se sesga en ver una sola variable cuando durante el ejercicio consideramos dos variables, y fue importante toda vez que cuando cambia uno del punto de vista, esa interpretación le ayuda a considerar otros eventos que son importantes a la hora de gestionar riesgos. Entonces, eso, Cata, es importantísimo, el elemento buca y la interpretación de variables. Perfecto, Jorge. Unos aspectos bastante importantes mencionas en lo que se puede, digamos, aplicar esta metodología y este tipo de análisis de gestión del riesgo en nuestra vida personal y laboral. Andrés, ¿tú qué opinas al respecto? Pues opino que hay que aplicar unas metodologías para la monitorización de diferentes riesgos que se puedan dar. Andrés, un poquito más alto, porfa. Yo considero que se deben aplicar nuevas metodologías para la monitorización de los riesgos que se presenten en los proyectos o a nivel personal, o que también se puede aplicar en la vida. Sobre todo considero que hay que tener un buen liderazgo y una buena gestión de cada proyecto para así, digamos, poder evaluar ciertos riesgos o cómo podemos optimizar, digamos, un proceso en cada proyecto. Mi segundo aporte sería generar una capacidad de análisis integral desde la perspectiva de los riesgos e impactos en diferentes situaciones y tomar las decisiones correctas para afrontar los proyectos o también en la vida personal. Aspectos fundamentales, sin duda, también estos. Sí, Álvaro, tú para cerrar el ejercicio, ¿cómo ves este tema y cómo se puede aplicar en la vida? Yo creo que evidenciar la importancia de los análisis cualitativos y cuantitativos, priorizar en las situaciones qué riesgos pueden impactar un poco más o pueden tener un mayor impacto, abordar situaciones desde un punto de vista más crítico y analítico y no dejarse llevar por las percepciones. Yo creo que en la vida diaria, eh, tal como lo hicimos en el mapa mental de que si nos íbamos de un viaje o todo, pues hay muchas situaciones que pueden generar muchos riesgos. Entonces yo creo que se puede implementar tanto en la vida personal como en la vida laboral, no solo en proyectos. Entendido. Entonces, bueno, resumiendo un poco lo que acaban de mencionar, todos, sin duda, creo que el ejercicio nos aporta una mirada mucho más crítica frente a las diferentes situaciones a las que nos podamos llegar a enfrentar tanto en la vida personal como en la vida laboral. Em, y como mencionaba en el tema de las metodologías y el método, siempre va a ser bastante importante y esto nos da una mirada como de desagregar y desmenuzar un poco las situaciones para entender realmente a qué riesgos nos estamos enfrentando y cómo podemos abordar de una mejor manera las situaciones, los proyectos o las decisiones que se vayan a tomar, pues tanto a nivel personal como laboral y poder tener un mejor entendimiento de todas las variables que pueden llegar a incidir y pues que esta metodología y esta forma de análisis puede trascender, digamos, no solo ese tema de gestión de riesgos, sino en general toda la gestión de decisiones en nuestra vida. Entonces creo que fue pues, muy valioso todos los aportes que se han dado durante este ejercicio de retrospectiva. Y ya para finalizar el ejercicio, en conjunto me gustaría que pudiéramos como identificar de estos aspectos acá que tomé nota, cuáles ven ustedes que son como oportunidades, cuáles creen que son retos y cuáles se pueden como trabajar de manera personal o colectiva. Entonces, pues no sé, con un código de color un poco iría cambiando los colores de estos sticky notes dependiendo de lo que observemos. Si creemos que es una oportunidad, un reto o que se puede trabajar de manera individual o grupal. Entonces, de manera general, para el primer aspecto que abordamos y que revisamos de lo que funcionó bien, consideraría pues que, que la base de que haya funcionado bien realmente fue un buen trabajo en equipo
No sé cómo lo ven ustedes, si esto todo se convierte realmente en una oportunidad o cómo lo visualizan. Yo creo que también la sinergia que tuvimos al poder interpretar los riesgos y las priorizaciones, pues contribuyeron a que fuéramos entendiendo mucho más a qué se enfrentaba tanto el proveedor como, en este caso, el dueño del predio, cuando toma la decisión de hacer este tipo de proyectos. Y también entendimos que las complejidades del proyecto se pueden mitigar, se pueden evitar y se pueden trabajar desde la misma planeación y conocimiento y la identificación de dónde se va a hacer la intervención y cómo se va a trabajar de la mano con una mano de obra calificada y con unos proveedores, pues efectivamente con experiencia. Yo creo que el de arriba también, Cata, hubo un buen entendimiento del caso, porque, o sea, yo creo que si no, pues no hubiéramos podido hacer un análisis. De acuerdo. También considero el respeto por las ideas de los compañeros, un aspecto importante. Perfecto. Pues de En manera lo general. personal, por ejemplo, qué pena Cata, ahí, el tema de una solución aterrizada, me parece que es una oportunidad ver las cosas de manera práctica para poder llegar a un consenso que sea beneficioso para todas las partes. Entonces, esa es una oportunidad muy importante en esta parte del trabajo. Muy importante este aspecto que tocas también para el análisis y de manera general. Eso es una oportunidad, ese practicismo desde el que se abordan los análisis permite que a veces se tenga una mirada también mucho más integral y más cuando son varios ojos en un mismo ejercicio. En la parte de los desafíos, ¿qué observan que puede ser como oportunidad o si se maneja todo como retos? Cata, yo creo que como son desafíos, todos los aportes que ha generado el equipo llevan a considerar un reto desde diferentes ópticas para poder llegar a ese consenso. Hablamos desde el punto de vista de la valorización, priorización, la considerar diferentes variables. Pensaría que son desafíos y en este caso se convierte en un reto, que cualquier proyecto puede tener diferentes retos dependiendo de la óptica con que el equipo lo pueda ver. Muy interesante, muy importante eso que mencionas, Jorge, de cómo lo abordamos y cómo esto se convierte pues, de un reto a una oportunidad también interesante en futuros ejercicios. Creo que con esto ya de manera eh, ya, ya tenemos como una mirada general de lo que fue nuestro ejercicio y ver también que este ejercicio de retrospectiva nos hace analizar mucho lo que realizamos durante todo el módulo y también tener una mirada mucho más crítica de todo este ejercicio y cómo nos va a servir hacia futuro. No sé si ven algún otro aspecto como oportunidad, como reto, algo que sea como de trabajo individual en específico. No, Cata, yo realmente creo que lo estamos recogiendo de acuerdo a todas las experiencias que pudimos vivir en el módulo. Perfecto, entonces con esto cerraríamos nuestro ejercicio de retrospectiva, abordando estos aspectos e identificando qué funcionó bien durante nuestro ejercicio, cuáles fueron los desafíos que encontramos y qué consideramos que podemos aplicar hacia futuro en nuestra vida personal, en nuestra vida laboral, identificando retos, oportunidades y valorando esa importancia también de este trabajo grupal. Pues a todos, muchísimas gracias por participar en este ejercicio. Muchas gracias, Catalina, Cata, y a todos. Gracias a todos y gracias Álvaro por compartirnos la experiencia de conocimiento.
Bueno, hasta luego.